buenas a todos, soy Ricardo Chocrón, @rchocrón en Twitter y como todos saben les estoy trayendo el resumen del draft de Fantasy Football de la liga más importante del mundo, la Scott Fish Bowl, en su cuarto día. Les había contado ayer, el día 3, que había sido un día relativamente tranquilo donde solo pude hacer 2 picks. En la ronda 7 el quarterback Jimmy Garoppolo y a la vuelta en la ronda 8 el wide receiver Mike Williams. Así que hasta este momento mis elecciones habían sido: en primera ronda Melvin Gordon, segunda ronda George Kittle, el tight end de los San Francisco 49ers, tercera ronda Carson Wentz, cuarta ronda AJ Green, quinta ronda Mark Ingram, sexta ronda el wide receiver Cooper Kupp, séptima ronda Jimmy Garoppolo y octava ronda Mike Williams. El draft se cortó poquito antes de que llegue mi pick, a eso les contaba ayer, así que me levanté y ya tenía a disposición el pick para hacer, el pick de novena ronda. Hasta ese momento habían salido de acuerdo a posiciones. Quarterbacks, 25 jugadores. Running backs, habían salido 34 running backs, habían salido 35 wide receivers y tight ends recién habían salido 11 tight ends. O sea que en la posición de tight end yo ya tenía a George Kittle, estaba tranquilo. Mis opciones eran agarrar un running back, que solo tenía 2, tal vez algún wide receiver, que habían varios que me interesaban, por ejemplo Robbie Anderson, por ejemplo Larry Fitzgerald, Marvin Jones o algún otro que todavía esté disponible. Algún running back, por ejemplo Latavius Murray, Austin Ekeler, Royce Freeman. Esos eran más o menos los disponibles. O ir por un quarterback. Y esa fue mi decisión, teniendo en cuenta que quería asegurarme 3 quarterbacks que fueran sólidos titulares en sus equipos y que los jugadores que iban a elegir después de mí tenían, como yo, 2 quarterbacks cada uno, y había un riesgo de que me quede con pocas opciones. Los que quedaban eran Andy Dalton, Marcus Mariota y después creo que ya había una baja de nivel con Nick Foles, Joe Flacco y Ryan Fitzpatrick, etc. Así que mi decisión fue ir en este final de la ronda 9 por el quarterback Andy Dalton de los Cincinnati Bengals. Recuerden que yo tenía mi primer wide receiver en AJ Green, así que lo junté y bueno, seguramente no sea titular en todas las jornadas Andy Dalton, pero me puede servir ante una baja de nivel o una lesión de mis 2 quarterback titular. Y obviamente para la semana del bye me quedé tranquilo y lo que yo esperaba a la vuelta es poder conseguir algún running back de calidad para mis posiciones de flex, ya que hasta ahora tenía solo 2 running backs, Melvin Gordon y Mark Ingram. Efectivamente, después de mi pick se fueron 2 running backs, LeSean McCoy, al que yo no le tengo fe para esta temporada, y Sanders, el running back de los Philadelphia Eagles, el rookie que está teniendo algunos problemitas en los campamentos de entrenamiento del verano, así que tampoco era una opción que yo había sopesado. Después se fue Robbie Anderson y se fue el tight end número 12, Kyle Rudolph, que creo que para hacer ronda 10, mucho valor. En mi división, a comparación con otra, los tight ends se están yendo bastante tarde. En cambio los quarterbacks, la verdad que ya prácticamente en la ronda 10 se habían ido todos. Así que no dudé mucho cuando me llegó el running back que yo quería, que era Latavius Murray, el nuevo running back de los New Orleans Saints. Lo elegí a principios de ronda 10 y eso fue más o menos a las 10 de la mañana de hora del este de Estados Unidos, y realmente me quedé tranquilo para el resto del día para ver qué opciones me llegaban. Después de esto se fueron jugadores en posiciones bastante variadas, se fueron 6 wide receivers, se fueron 5 tight ends, se fueron 3 quarterbacks y se fueron 3 running backs. Así que ya a la nochecita, más o menos a las 8 de la noche, hora del este de Estados Unidos, que es la hora por la que se rige el draft, me llegó de nuevo la ronda 11 para elegir y, como dije,
no había habido un pánico de tight ends, pero sí habían salido 5 tight ends en esas 18 elecciones que quedan entre mi pick de principios de décima ronda y mi pick de onceava ronda. Así que yo quería tener un segundo tight end sólido. Las opciones que quedaban eran Greg Olsen, eran Herndon, el tight end de los Jets, estaba Jordan Reed, estaba Dallas Goedert, que me gustaba mucho, Jack Doyle, al que tampoco le tengo fe este año, y decidir por un tight end, así que fui con Greg Olsen. Creo que obviamente hay riesgo de lesión, pero si se mantiene sano, creo que es un tight end que puede llegar a ser top 12, sobre todo porque Cam Newton le tiene muchísima confianza. Después de Greg Olsen tuve suerte de haberlo elegido porque salió Aaron Herndon y Jordan Reed. También se fue Nyheim Hines, el running back de los Colts, y se fue Ryan Fitzpatrick, quarterback de los Dolphins. Vi las opciones que había, vi que en wide receiver todavía quedaba bastante jugadores de calidad que me interesaban. En running back estaba la situación un poquito más complicada. Estaba Kareem Hunt, estaba Ronald Jones, estaba Adrian Peterson, Jerry McKinnon, Dion Lewis, Carlos Hyde, Jalen Samuels, más o menos todos jugadores que me gustaban, pero decidí ir a principios de la 12ª ronda con el running back de los Tennessee Titans, Dion Lewis. Yo sé que no terminó bien la temporada pasada, que Derrick Henry por ahí tuvo grandes partidos a finalizar la temporada, pero yo considero que todavía Dion Lewis puede convertirse en el running back titular de esa ofensiva y encontrármelo en la ronda 12 como el running back 42, mi cuarto running back. La verdad que me tentó demasiado decidir por él y dejar la elección de un wide receiver y probablemente un tercer tight end para las rondas 13 y 14. Creo que quarterback ya se fueron casi todos, no quedan muchos quarterbacks que puedan llegar a ser titulares, así que me voy a esperar para últimas rondas, tal vez elegir algún rookie o algún quarterback suplente con posibilidades de hacerse el puesto más adelante de la temporada, porque como les dije quiero terminar con 4 quarterbacks y probablemente también 4 tight ends, depende los jugadores que me vayan cayendo. Ahora, final del cuarto día, como les dije, el draft se quedó a principios de decimotercera ronda. El último en ser seleccionado es Devante Parker, el wide receiver de los Dolphins. Me faltan unas 6 elecciones para elegir. Seguramente mañana, por la mañana o cerca del mediodía, ya tendré que hacer mi nuevo pick. Y bueno, ya es el viernes, se está terminando la semana del draft. Después más adelante les voy a decir, no sé si voy a poder grabar el viernes por la noche porque voy a estar medio ocupado, pero si no, el sábado al mediodía o tarde ya les estaré trayendo el resumen de mi día 5 del draft. Ahora que ya les conté más o menos cómo fue y cuáles son mis expectativas para las siguientes rondas, un poquito de curiosidades de lo que está haciendo el draft. Empezamos como siempre con los equipos que más tarde han elegido a sus jugadores de las distintas posiciones. En cuanto al quarterback 1, seguimos igual que ayer. En la ronda 11, pick 2, el equipo de @StillRyan5 eligió a su quarterback número 1. En la ronda 11, de pick 11, el equipo de CD Carter 13 eligió a su running back 1, o sea, el primer running back que seleccionó. En la ronda 12, pick 1, el equipo que más tarde eligió a su wide receiver 1 es Timmer Mac 7, y lo que se modificó y me llamó bastante la atención, el equipo que más tarde eligió a su tight end 1 es Fantasy Shocks, que lo eligió en la ronda 16, pick 7. Pasamos ahora a los pánicos más largos en las distintas posiciones. Como les conté, es un formato de draft que suele favorecer este tipo de pánicos, este tipo de selecciones consecutivas de jugadores de la misma posición. En cuanto a los quarterbacks, igual que ayer, se mantiene en 9, el máximo de jugadores consecutivos elegidos en esta posición de la conferencia Miscellaneous, la división Earthworm Jim. Después, los running backs, ha habido un pánico de 10 running backs seguidos en la conferencia Nintendo Classics, la división Donkey Kong.
En wide receivers queda igual que ayer, 8 es el máximo de elecciones consecutivas, la conferencia Teams, la división Tuesham and Earl, y en tight ends también se mantiene con 5 tight ends consecutivos, la conferencia Beelines, la división Bison. En cuanto a qué equipos han aportado más cantidad de jugadores al draft, más o menos se mantienen los mismos. Los Angeles Chargers en primera posición con 609 jugadores aportados. Los Angeles Rams cerquita en segunda posición con 606. Y en tercera posición los Kansas City Chiefs con 557. Una noticia que me olvidé de comentarles ayer después de hacer mi pick. Recuerden que Melvin Gordon había sido mi pick número 1. Les estoy hablando del pick de ronda 10 que elegí al running back Latavius Murray. Salió la noticia de que Melvin Gordon probablemente no se iba a presentar al campamento de entrenamiento por estar en su quinto año de contrato y querer una extensión. Eso obviamente hizo subir el valor de Austin Ekeler, que hasta ese momento lo había considerado, pero no para ser seleccionado tan alto. Pero obviamente si hubiera salido la noticia, lo hubiera elegido en mi pick número 10. Supuse que no me iba a llegar. Efectivamente, 2 picks después se fue el running back Austin Ekeler. Bueno, espero ahora por el bien de mi equipo que no suceda algo similar de lo que sucedió con Le'Veon Bell el año pasado y que Melvin Gordon simplemente quiera extender un poquito sus vacaciones y por eso esta huelga que va a hacer, pero finalmente termine firmando su contrato, su extensión de contrato y pueda comenzar la temporada lo más normal. Retomando las curiosidades, siguen los mismos equipos siendo los que aportan menos jugadores al draft. Los Miami Dolphins, los que menos aportan con 232, los Washington Redskins con 239 y los Buffalo Bills con 245 jugadores aportados al draft. Y en cuanto a divisiones más rápidas y más lentos, la más rápida ha cambiado. Ahora es en este momento la conferencia Atari Classics y la división Qbert, que ya está finalizando su draft porque va en la ronda 22, pick 6. Y el draft que más lento está haciendo sigue siendo el mismo, la conferencia Doctors. La división Doctor Mundo está en la ronda 6, picks 11. Les quiero traer, como les comentaba ayer, rosters más extraños que se están dando hasta ahora en el draft. O sea, quién ha elegido más jugadores de una sola posición y tienen un roster desbalanceado. Vamos a las construcciones más raras. Tenemos un equipo que ha elegido 5 running backs, 3 wide receivers y no ha elegido todavía quarterbacks y tight end. Tenemos un equipo también que ha elegido 4 running backs, 4 wide receivers, no ha elegido quarterbacks ni tight ends. Y a ver si encontramos lo que yo le decía. Vamos a ordenar. Hay un equipo que ha sido el que más quarterbacks ha elegido. Tiene 5 quarterbacks, 6 running backs, 6 wide receivers y 2 tight ends. El equipo que más running backs tiene 10 running backs, 3 quarterbacks, 4 wide receivers, 1 tight end. El equipo que más wide receiver tiene 9 wide receivers. Hay varios equipos que están con 9 wide receivers, es el máximo. Y en cuanto a tight ends, hay 2 equipos que tienen 5 tight ends, pero están bastante balanceados, ya que uno tiene 3 quarterbacks, el otro 4. Ambos tienen 4 running backs, pero ahí le falta un poco de profundidad. Y uno tiene 7 wide receivers y el otro 6 wide receivers. ¿Qué jugadores están saliendo a esta altura a fines de cuarto día del draft de la Scott Fish Bowl? Bueno, el wide receiver Mecole Hardman, el tight end Dallas Goedert, el wide receiver Justin Watson, running back Deonta Foreman, el quarterback Sam Darnold, realmente en 10ª ronda creo que tiene bastante valor, el wide receiver Robert Foster de los Buffalo Bills, Tyrek Williams de los Oakland Raiders, que es un jugador que me gusta, Lamar Miller, bueno, en novena ronda también un jugador que me gusta, DK Metcalf, el wide receiver de Seattle, se fue en ronda 11 en varias divisiones. Kirk Cousins, todavía en una división que está un poquito más atrasada, en la ronda 8. Jamison Crowder, Latavius Murray,
Austin Hopper, el Tyrant de Atlanta, Dante Moncrief, Lamar Miller, Stanley Shepard. Esos son los jugadores que están saliendo en este momento. Las divisiones, como les decía, rondan entre la sexta ronda y terminando la 22. Así que hay bastante variedad, bastante talento todavía siendo seleccionado. Recordemos que esta es una liga muy profunda de 22 posiciones en el roster, así que generalmente suele quedar muy poco para los waivers. Realmente tiene que ser algo muy sorpresivo para que se pueda conseguir algo de talento, algo de jugadores utilizables en fantasy a lo largo de la temporada. Recordemos que hay un presupuesto para gastar durante toda la temporada para los waivers, y la primera semana de waivers es la semana justo anterior al inicio de temporada, teniendo en cuenta que el draft termina generalmente antes del primer partido de pretemporada. Cualquier jugador que pueda surgir en estos partidos puede ser seleccionado antes del inicio de la temporada, ya que la primera ronda de waivers se hace, como decía, antes del comienzo. Ya se me hizo un poquito largo, así que los dejo. Probablemente el sábado, no sé si por la mañana, sino por la tarde, les estaré trayendo el resumen de la quinta jornada del día viernes, y el domingo por la tarde estaremos subiendo a Spanish Ball Radio todo el resumen de la semana junto al capítulo de Mates y Fútbol, donde contamos todo lo que tiene que ver con esta liga y sus particularidades. Así que, como suelo despedirme, se me lavó la yerba, se me terminó el agua. Hasta acá la ronda de mates de hoy. Adiós.